Bien, buenas tardes. Entonces, vamos a retomar donde habíamos dejado de lo que es de equipo de orientación escolar en el ámbito de educación especial. Así, bueno, ya podemos dejar cerrado el tema, así para la vuelta ya empezamos con otro tema, ¿sí? La última clase habíamos enumerado un poco las funciones del equipo, habíamos visto un poquito la dinámica, ¿no es cierto?, que tienen los miembros del equipo o cómo trabaja el equipo, cómo se trabaja en el ámbito diferencial, inclusive cuál sería específicamente, digamos, su trabajo. Y después también vimos un poco qué pasa con los miembros, con su conformación y qué pasa con la, eh, las funciones específicas también que tiene cada uno de sus miembros. Ahora bien, vamos a ver un poquito cómo sería el esquema de trabajo que tiene un equipo en el ámbito de escuela de educación especial, ¿sí? Un primer momento, vamos a decir, que tiene un equipo es, o un primer paso, una primera etapa, es la admisión. Que algo habíamos hablado de la clase pasada, en donde justamente se hace una evaluación psicopedagógica, fonoaudiológica y social del sujeto, ¿m? Como para tener una, digamos, caracterización bastante completa, ¿no?, del sujeto que ingresa a la institución, ¿no? Ahí habíamos hablado de que de la importancia, ¿no es cierto?, de que la institución también pueda observar si su institución es la adecuada para ese chico, ¿sí? O para ese, ese, eh, ese sujeto que ingresa, o de acuerdo a su patología, de acuerdo a sus necesidades. Y también la importancia de conocerlo también desde lo que es ¿por qué habla de lo social? O sea, más que nada conocerlo desde lo que tiene que ver la familia, ¿sí? Esto que decíamos la clase pasada, de repente cómo impacta, ¿no es cierto?, en la dinámica familiar cuando hay un chico con una capacidad diferente o capacidades especiales, ¿sí? Porque, bueno, implica, cada familia sabemos que lo elabora de una determinada manera o de una determinada forma, ¿sí? No todas las familias lo elaboran de la misma manera, ¿sí? Hay que ver también el origen de la problemática de ese chico, si es algo que fue, digamos, de nacimiento, si es algo que a raíz de un accidente, o sea, no es lo mismo, ¿sí? O sea, cuando es producto de un accidente, generalmente, o cuando es algo, digamos, que se produce a una edad determinada, es como que tiene un mayor impacto, porque, bueno, el sujeto es como que tiene que volver a aprender a vivir en cierta forma y a manejarse con su discapacidad o con su problemática, ¿no es cierto? Y lo mismo le pasa a la familia, es decir, la familia, cuando es algo que se instala de golpe, ¿no?, es como que tiene también que aprender a convivir con esa nueva situación, lo cual a veces hay familias que no lo logran, inclusive hay familias que a veces que no lo logran aceptar y bueno, el problema es cuando la expectativa que la familia pone es muy grande, o la carga, vamos a decir, en la institución, desligándose del sujeto. Ahí está lo problemático, es decir, tenemos que ver qué es lo que espera la familia de la institución, ¿sí? Si que sea un depósito, que lo ayuden, si ellos están dispuestos a acompañar. ¿m? Esto que hablábamos de lo que habíamos visto en el caso Fernanda, esto de repente, cómo la familia a veces, cuando empiezan a surgir algunas cuestiones, digamos como que
se retrae, ¿no? Como que hay cosas que tienen que quedar en el ámbito de la familia o de la dinámica familiar y que no, de repente no tienen que trascender, ¿no? Y ahí estamos en un nivel jorobado porque es muy limitada el trabajo que se le puede hacer, ¿sí? O sea, porque bueno, cuando hay una familia que no acompaña o que no permite algún tipo de acercamiento es mucho más difícil. Entonces, esas son cuestiones que hay que detectar y que de repente inclusive a veces cuando uno detecta que a lo mejor la carga es muy grande y que la institución a lo mejor no está preparada para ese sujeto, hacer el correspondiente señalamiento de decir, bueno, derivar al sujeto a otra institución que tenga la preparación necesaria, ¿sí? Pero bueno, esto es una primera caracterización, ¿sí? También hay que ver la motivación que lleva a la familia, es decir, porque la familia lo hizo de motu propio, porque fue derivado por otro profesional, porque surgió una situación que hizo que motivó que, bueno, que la familia tenga que acudir a una escuela de educación especial, o sea, esto también tiene que ver, o sea, porque tiene que ver, hay que ver cómo el sujeto y la familia llegan, ¿no es cierto?, cuando vienen o cuando les toca interactuar con nosotros como equipo o como institución especial. Una Porque vez que... mayormente son, o sea, otras instituciones, ¿no? Que derivan o aconsejan a las Sí, familias llevar a los chicos a esas escuelas especiales, ¿no? O sea, no, a menos que tenga alguna discapacidad muy marcada que el padre ya lo sepa de entrada. eh, sí, sí, a veces Mayormente son las... surge, claro, esto que hablábamos del diagnóstico precoz, ¿no? Cuando hablábamos de lo que Claro. sucede en inicial, ¿no? Que uno empieza a detectar algunas cuestiones, que empieza a observar algunas, salvo, como decís vos, salvo que sea una cuestión muy marcada, eh, muy evidente, pero bueno, uno empieza a observar y de repente a veces sí, hay otra institución que es la que hace la derivación a la escuela especial, ¿sí? O la consulta, por lo menos como para hacer un despistaje, pero generalmente sí. Eh, Hay que ver, por eso tenemos que ver cómo la familia lo asimila también, ¿no? Si lo hace con una actitud cooperativa o lo hace con una actitud simplemente de cumplir un determinado requisito y nada más. O sea, todos esos elementos digamos que influyen y el tema es que a veces uno también en una admisión, digamos que a veces no se pueden observar, a veces surgen a posteriori, digamos, todas esas cuestiones, ¿no? Bueno, el segundo momento es el diagnóstico diferencial. Acá, en el diagnóstico diferencial, ¿sí? El sujeto o el equipo lo que hace es un estudio del alumno, y cada uno de los integrantes para este diagnóstico se va a enfocar en un determinado aspecto. Em, por lo general, digamos, tenemos distintos tipos de antecedentes o de información que el equipo va recolectando del sujeto. Un primer grupo de antecedentes eh, es su historia clínica, su historia social y su historia escolar. Es decir, cómo fue el desempeño del sujeto, cómo han sido sus antecedentes en todos estos aspectos, desde lo escolar, lo social eh, y lo médico, ¿sí? O lo clínico, ver cómo ha ido evolucionando esa patología, cómo se ha ido manifestando también en el ámbito escolar, qué pasó desde lo social, ¿sí? Si la familia, o sea, tiene por ejemplo, si el sujeto puede tener una vida social acorde,
no, porque hay familias que de repente también cuando sucede que hay algún hijo con alguna problemática, digamos que se encierran, no lo dejan salir, ¿no? Lo sobreprotegen, ¿sí? Y el problema es que cuando lo sobreprotegen también es como que anulan también las pocas capacidades o las pocas posibilidades que el sujeto puede tener, ¿sí? Bueno, ver cómo se ha dado todo eso hasta el momento que llega a nosotros. Después, otros datos que vamos a reunir es lo que llamamos los informes actuales. ¿Qué son los informes actuales? Informes actuales de cómo es actualmente el desempeño del sujeto, la observación de su conducta, ¿sí? Por ejemplo, se pide un informe a la escuela, si el chico hace concurrencia en escuela común, bueno, se pide un informe, ¿sí? Eh, todo lo que tiene que ver con lo que tiene que ver también con lo psicomotriz, ¿m? Todos sus estudios médicos actualizados, los últimos, por ejemplo. Por un problema simplemente de socialización, ¿un chico puede caer en una de estas escuelas especiales y después volver a ser derivado, por ejemplo, a una escuela común? ¿Puede ser o no? Y depende la evaluación que hace el equipo. Si es un chico que no tiene posibilidad de repente de interactuar socialmente, y a veces se recomiendan otro tipo de instituciones, como por ejemplo instituciones ya, digamos, de internación, por ejemplo, como el Hospital Tobar García, que ya requieren una internación y una atención bien específica. El Hospital Tobar García es el hospital, digamos, de enfermos mentales, digamos, que están cerca del Borda, ¿sí? Bueno, el Tobar García es el que trabaja con chicos en edad infanto-juvenil. Digamos, estaba mirando en el chat, la historia social, ¿sí? Generalmente sí, la formula la familia. O sea, uno en un primer momento se va guiando por lo que va contando a la familia y también, por ejemplo, si el chico viene de una escuela que tiene equipo, bueno, ver desde lo social también qué puede aportar o qué mirada aportó el equipo de la escuela o la misma escuela. ¿Sí? Si no tiene equipo, a veces la maestra también, a veces, digamos, puede relatar o referir situaciones en cuanto a lo que tiene que ver con su vida social, ¿sí? Y después, por ejemplo, los otros elementos, ¿sí? Los otros datos son informes complementarios, el chico hace otras actividades, por ejemplo, fuera de lo escolar. Concurre, no sé, a un club, hace un deporte o hace una actividad artística o una actividad recreativa, por ejemplo. ¿Qué pasa en ese ámbito? Si el sujeto, digamos, actúa o interactúa en forma acorde o no, o si presenta algún déficit. Por eso la importancia, ¿no? de conocer un poco con un enfoque integral, ¿no es cierto? Cómo el sujeto interactúa y cómo el sujeto también trabaja a nivel, también a nivel conocimiento y a nivel de interacción con los demás, ¿sí? El, el orientador escolar, y acá vamos un poco más en específico, va a utilizar todas las herramientas, ¿sí? Que tiene, llamémosle test, llamémosle entrevistas, llamémosle técnicas o técnicas lúdicas, ¿no es cierto? Para ver 4 cuestiones o 4 aspectos del sujeto. Lo psicomotriz,
lo cognitivo, madurativo y conductual. ¿Mm? Es decir, ver estos 4 aspectos, un poco con lo que les decía recién, ¿no? Esto de poder entender qué pasa con el sujeto desde lo social, ¿sí? O desde lo que tiene que ver con la parte relacional, cómo está madurativamente, o sea, si sus conductas, por ejemplo, son acordes a la edad o dentro de lo que lo permite la patología, son acordes, digamos, o por lo menos esperables, ¿no es cierto?, de acuerdo a su edad o no. ¿Mm? ¿Qué pasa de la cuestión cognitiva, por ejemplo, con la comprensión de consignas? ¿Qué pasa con lo psicomotriz, por ejemplo, con el manejo de su cuerpo? O con el manejo manejo del espacio. ¿Mm? Esto que yo les decía, ¿no? Por ejemplo, un chico que a lo mejor, digamos, alguien que tuvo un accidente, digamos, no, eh, a lo mejor necesita un poco más de acompañamiento en el sentido de que tiene que volver a aprender a manejarse otra vez con el manejo del espacio y con el manejo de su cuerpo, ¿sí? O sea, por ejemplo, un chico que está en silla de ruedas, por ejemplo, antes caminaba, no es lo mismo porque, bueno, necesita más espacio, necesita más lugar para moverse, por ejemplo, o como el caso que yo les contaba la vez pasada de la chica ciega, también ver, por ejemplo, que el lugar donde el chico va, el chico ciego, por ejemplo, tenga espacio para moverse y que haya la menor cantidad de obstáculos posibles, ¿sí? También ver qué acompañamiento desde lo que es lo personal o el personal tiene ese sujeto para que, digamos, obviamente tratamos o tendemos de lograr autonomía, pero bueno, tiene que estar también la mirada, ¿no?, del personal o del equipo, ¿sí? El estudio que hace el orientador escolar tiene 3 etapas, o se puede dividir en 3 etapas. Una etapa exploratoria, ¿sí? Esto que de indagar o seleccionar y administrar las técnicas que el profesional considera conveniente, el análisis de lo que arrojan esas técnicas, sería la segunda parte, el análisis, y por último, las conclusiones de todo lo trabajado o de todo lo evaluado. Esto, entonces, por el lado del orientador escolar, que obviamente, digamos que este trabajo también va a estar bastante unido, digamos, al trabajo del MR, ¿sí? Porque bueno, acá van a trabajar bastante en conjunto en lo que es, en este aspecto evaluativo. El fonoaudiólogo lo que va a hacer es evaluar al sujeto cómo está su nivel de comprensión y desarrollo del lenguaje. Dentro, obviamente, de lo que la patología, digamos, la patología permite, ¿sí? Es decir, acá tenemos que pensar, de repente, obviamente, ustedes me pueden decir, sí, un chico que tiene retraso mental o un retraso mental severo, por ejemplo, no va a tener la misma forma de hablar, ¿sí? También, ¿qué capacidad tiene el sujeto para exteriorizar y verbalizar? Es decir, si dentro de lo que le permite digamos, su escaso lenguaje o su lenguaje rudimentario, ¿no es cierto?, le permite expresarse, le permite comunicarse o le permite por lo menos expresar una idea o expresar un determinado sentimiento, ¿sí? Bueno, ver eso, ¿sí? ¿Qué posibilidades también hay de desarrollar el lenguaje? También ver, digamos, si desde la casa también
hay una posibilidad de que el sujeto desarrolle el lenguaje. Por ejemplo, esto que yo les decía, ¿no? Si el chico es un chico, digamos, que está demasiado sobreprotegido, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando el sujeto tiene muchas, digamos, todo servido, ¿no? O todo ya preestablecido, como que no tienen mucha necesidad de expresarse o de mandar algo. Entonces, a veces pasa que trae aparejado que el desarrollo del lenguaje como que se retrasa, ¿no? Un poquito. Esto pasa también en el ámbito de chicos normales, ¿no? Que a veces las madres se asustan porque no habla, ¿no? Tiene 2 años y no habla. Pero eso pasa porque a veces están tan encima del chico, ¿no? Que el chico no tiene necesidad de hablar y siente además que ese no hablar también es una forma de, digamos, ejercer sobre cierto control de los padres. Es decir, yo no voy a hablar porque si hablo, no van a estar tan pendientes de lo que yo quiero. Entonces, ahí viene la cuestión, ¿sí? Acá también, en el ámbito de especial pasa exactamente lo mismo. Lo que pasa es que acá se va a ver más potenciado en cierta forma, porque, ¿qué pasa? Sabemos que, lo dijimos hasta el hartazgo, digamos que cada familia reacciona de una determinada manera. Entonces, esto, ¿sí? Esta manera o esta sobreprotección a veces también que tiene cada una de las familias, hacen también que, digamos, no haya un desarrollo del lenguaje y quizás cuando el chico empieza su escolaridad o empieza a tener eh, un grado de relación o empieza a adquirir cierto grado de autonomía también, tiene esa capacidad de poder ir expresando y poder ir planteando algunas cuestiones o poder desarrollar algunas también de los aspectos del lenguaje. Y por último, el orientador social o el asistente social, acá también va a hacer una evaluación desde lo social o desde lo que es su, digamos, su vida particular o su vida cotidiana, como para ver también qué factores, ¿no es cierto?, influyen en la vida del sujeto. Poder conocer, no sé, por ejemplo, grado de instrucción de los papás, o la actividad que hacen los papás. No es lo mismo contar con el papá en una X cantidad de tiempo que no verlo en todo el día, o dejarlo, o dejar al chico, digamos, en manos de, a veces, enfermeros o personal especializado, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay veces que la idea es también, digamos, poder continuar las estrategias que se plantean en el ámbito de la escuela, ¿sí? Esto a veces es un dato importante, ¿sí? Pues no es solamente, digamos, si tiene plata o no tiene plata, es una cuestión también de tiempos, de espacios y de actitud, y también con qué medios cuenta el chico, con qué medios cuenta para poder desarrollarse, ¿sí? ¿Cuáles son los factores de riesgo que puede tener dentro de su casa? Un chico que tiene una patología motora o una patología o visual, bueno, ver si la casa está acondicionada, ¿sí? Ver si hay posibilidades de tener un profesional o alguien que ayuda a la madre también, ¿sí? Por ejemplo, a veces pasa que si los papás son muy mayores, ¿no? Y necesitan un profesional externo, ¿no? Que lo ayude, o ver si es una familia numerosa, cómo colaboran el resto de los hermanos, el resto de la familia, bueno. Todas estas cuestiones tienen que ver
con, digamos, la mayor o menor posibilidad de que el sujeto desarrolle todas sus capacidades, ¿sí? Bueno, el siguiente paso, una vez que terminamos lo que es el diagnóstico, vamos a establecer lo que llamamos el pronóstico. ¿Mm? El pronóstico, ¿sí? Es poder establecer cómo va a evolucionar el cuadro del sujeto o la patología del sujeto, una vez que ya lo hicimos la evaluación, una vez que lo conocimos, que ya sabemos, digamos, cuáles son cuál es su situación, ¿eh? Bueno, es poder establecer entonces cómo va a evolucionar esa patología en las actuales condiciones, ¿sí? O si se mantienen las condiciones tal cual está. A veces, digamos, la evolución puede ser favorable si de repente encontramos elementos que puedan hacer de que el sujeto pueda irse desarrollando, ¿sí? Si tenemos una familia que acompaña, si tenemos un acceso a medios que le permiten al sujeto educarse, o sea, bueno, si tenemos una actitud también del sujeto predispuesta a, digamos, a evolucionar o a cambiar o a avanzar en el conocimiento, ¿sí? Obviamente que el pronóstico va a ser favorable, ¿sí? O sea, depende de muchos factores o depende de qué factores encontremos, ¿no es cierto?, en la situación del sujeto que me pueden hacer pensar que sea favorable o menos favorable, ¿sí? Y acá hacemos los señalamientos correspondientes. Es decir, ¿a qué nos llamamos señalamientos? Los señalamientos son aquellas indicaciones que podrían ayudar a que el sujeto mejore en su situación. Es decir, cuando un pronóstico se presenta de manera desfavorable, decir, bueno, esto se puede evitar o se puede corregir si de repente la familia se compromete a una mayor participación en la situación del chico, o si se acondiciona su habitación de tal manera, con tales elementos, o si contamos con un acompañamiento, no sé, desde lo psicológico. Bueno, todos estos señalamientos son justamente elementos que a nosotros, o mejor dicho, que al sujeto y a la familia del sujeto, ayudan a mejorar su pronóstico de educabilidad. Es decir, muchas veces, por ejemplo, requerimos, como pasa a veces también en escuela común, es decir, muchas veces es necesario un acompañamiento desde lo psicológico, y no solo para el sujeto, muchas veces también para la familia. O sea, la familia necesita pensar o ver, bueno, cómo nos vamos a mover con esto, cómo impactó, qué pasó y cómo podemos ayudar para que, bueno, esto mejore y esto, digamos, evolucione de la manera más favorable posible. Bueno, una vez que tenemos que establecimos este pronóstico, ¿sí? Lo que se va a establecer es un plan de tratamiento. ¿Qué es lo que vamos a hacer, o mejor dicho, qué es lo que se va a hacer con este plan de tratamiento? Básicamente, ¿sí? Se establecen las estrategias que vamos a trabajar con este chico, con este sujeto, ¿sí? Acá, es decir, en base al diagnóstico, ¿no es cierto?, el orientador escolar y sobre todo el MR, y acá también empieza a participar el terapista, ¿no?
establecer cuáles serían aquellas actividades o estrategias, ¿sí?, más convenientes para una mejor evolución o una evolución más favorable del sujeto, también obviamente de acuerdo a su patología. ¿Mm? Por eso la importancia de que el diagnóstico sea certero, o sea, lo más aproximado posible. ¿Mm? ¿Por qué? Porque la idea es establecer justamente un diagnóstico, digamos, realista y un plan de tratamiento que sea real también. O sea, porque hay veces que, digamos, podemos delirarnos con la mejor de las propuestas, pero si no tiene un fundamento desde de lo real y desde la realidad del sujeto, es un plan, digamos, que de repente como que tiende al fracaso, ¿sí? Por eso la importancia, a veces es decir, a veces es mejor fijarse objetivos más chicos, ¿sí? O estrategias más accesibles y no esos grandes planes que de repente terminan como fracasando, ¿sí? Porque bueno, produce mucha frustración tanto al chico como a la propia familia. Ahora si se corta nos volvemos a conectar. Eh, entonces, la cuestión es pensar un plan acorde para trabajar.